Durante 35 años, mi vida se definió por los detalles. Mi nombre es Martín, y fui supervisor de cuentas por pagar en una planta de manufactura regional. Mi mundo era un universo de órdenes de compra, números de ruta bancaria y facturas. Mi trabajo no era emocionante, pero era absoluto. Mi trabajo era encontrar fantasmas en la máquina, atrapar discrepancias, identificar facturas falsas y desmantelar fraudes de proveedores antes de que le costaran un solo centavo a la compañía. Era bueno en eso, pero durante los últimos 6 años, la culpa me había vuelto ciego. La noche helada en la Ruta 61, el hielo negro invisible en el asfalto, el chirrido de los neumáticos que todavía resuena en mis pesadillas, el choque que dejó a mi hijo Julián en una silla de ruedas. Como yo conducía, me rendí. Entregué todo el control financiero, toda la confianza, a la esposa de Julián, Chloe. Pagué cada factura que ella me entregó, sin hacer preguntas, sin mirar los detalles. Era mi penitencia. Hasta un martes por la mañana, cuando una factura de $4,200 por terapia neurológica especializada cruzó mi escritorio. El número de identificación fiscal parecía extraño, y el número de ruta bancaria no pertenecía a un centro médico. Pertenecía a una sucursal bancaria residencial. En ese instante, el supervisor de cuentas por pagar que llevaba dentro despertó, y lo que descubrí en las siguientes 48 horas no fue solo un fraude financiero. Fue el encarcelamiento sistemático de mi propio hijo. Ese martes había comenzado como cualquier otro día durante los últimos 6 años, en un silencio pesado y opresivo. La casa en Maplewood Drive, que una vez estuvo llena de risas y el sonido de mi nieto que aún no había nacido, ahora se sentía como un hospicio. El único sonido era el zumbido bajo y constante del concentrador de oxígeno de Julián, y el ocasional clic y zumbido de su silla motorizada mientras se movía por los pisos de madera. Lo encontré en la sala de estar, mirando por la ventana panorámica hacia el jardín. Su rostro, que alguna vez fue tan expresivo y lleno de vida, era una máscara en blanco. A sus 30 años, parecía tener el doble de edad. La culpa me retorció las entrañas, como siempre lo hacía. Yo le había hecho esto. Escuché el sonido de tacones firmes en la escalera. Era Chloe. No caminaba, marchaba. Entró en la habitación con 2 maletas de cuero junto a ella, ya vestida con un traje de negocios impecable. No miró a Julián. Su mirada se posó en mí. «Martín», dijo, su voz tan nítida y sin emociones como un correo electrónico de la oficina. «Me voy a la conferencia regional de marketing en Minneapolis. Son 3 días. El número del hotel está en el refrigerador». Asentí, sintiéndome como el empleado que era en mi propia casa. Ella caminó hacia la cocina y yo la seguí instintivamente. Sobre la encimera de granito estaban los ingredientes de su ritual matutino: una licuadora de alta potencia, un cartón de leche de almendras, plátanos y un recipiente de plástico con una etiqueta impresa profesionalmente. Mezcla de proteínas y nutrientes. Dosis matutina. Ella no me miró mientras hablaba. «Ya sabes el procedimiento. Un batido a las 9 de la mañana, otro a las 6 de la tarde. Asegúrate de que se lo beba todo. Es crucial para su función nerviosa». Luego, señaló un pequeño frasco de pastillas de color ámbar. «Y sus calmantes nerviosos. Uno con cada batido. No lo olvides». La forma en que lo dijo no era un recordatorio. Era una orden. La forma en que siempre me hablaba. La forma en que le hablaba a Julián. Como si él no fuera su esposo, sino un electrodoméstico defectuoso. Ella terminó sus preparativos. Cerró su maletín con un clic satisfactorio y se dirigió a la puerta del garaje. Se detuvo por un segundo, pero no se dio la vuelta para despedirse de Julián. Solo dijo: «Mantén todo bajo control», y luego se fue. El sonido de la puerta del garaje cerrándose retumbó en la casa, sellando el silencio una vez más. Julián no se movió. Seguía mirando por la ventana, perdido en un mundo al que yo no podía acceder. Comencé mis tareas, mi rutina de penitencia. Limpiar los mostradores que ya estaban limpios, revisar el termostato, asegurarme de que todos los caminos estuvieran despejados para la silla de ruedas de Julián. Cada tarea era un recordatorio de mi fracaso. Más tarde esa mañana, sonó el timbre de la puerta trasera. Era Elías, mi vecino de 70 años, un carpintero jubilado con manos nudosas y una sonrisa amable.
Sostenía un recipiente de plástico humeante. «Sopa de pollo», dijo en voz baja. «Para Julián. Mi esposa hizo demasiado». Elías era el único que todavía trataba a Julián como una persona. A menudo se sentaba con él en el porche, hablando del clima o de los equipos deportivos, sin esperar nunca una respuesta, pero llenando el silencio con calidez en lugar de tensión. Le di las gracias, sintiendo una punzada de gratitud que era casi dolorosa. La simple decencia de Elías era un marcado contraste con la fría eficiencia de Chloe. Después de darle la sopa a Julián, quien asintió levemente en agradecimiento, me retiré a mi oficina en casa. Era mi santuario, la única habitación que todavía se sentía mía. Sobre el escritorio había una pequeña pila de facturas del hogar que Chloe había dejado para que yo las procesara. Era mi trabajo, financiar la vida que había destrozado. Me senté, tomé el primer sobre y saqué la factura que cambiaría todo. Sentado en mi viejo sillón de cuero, la factura de $4,200 se sentía mal en mis manos. «Servicios neurológicos avanzados», decía el encabezado en una fuente elegante. Pero mi cerebro, entrenado durante 35 años para detectar anomalías, se activó. No era el monto. Había pagado facturas médicas mucho más grandes sin pensarlo 2 veces. Era el formato del número de identificación fiscal. Era un dígito demasiado corto. Un error de aficionado. Una parte de mí, la parte culpable y rota, me gritó que lo dejara pasar. Chloe se encargaba de todo. Ella sabía lo que era mejor. Cuestionarla era cuestionar su cuidado por Julián, y yo no tenía ese derecho. Pero el supervisor de cuentas por pagar era más fuerte. Era un instinto, una compulsión. Mis dedos, que a menudo temblaban de culpa, ahora se movían con la memoria muscular de décadas de auditoría. Abrí una nueva pestaña en el navegador de mi computadora y escribí la dirección del sitio web del secretario de Estado, un portal público para el registro de empresas. Introduje el número de identificación fiscal de la factura, sabiendo que probablemente daría un error, pero no lo hizo. Apareció un resultado. La página se cargó, y sentí que una gota de sudor frío me corría por la espalda, a pesar del aire acondicionado. La empresa no se llamaba Servicios Neurológicos Avanzados. Era una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, registrada con un nombre genérico. Soluciones de Bienestar Clearwater, SRL. Y había sido formada hacía apenas 6 meses. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era una clínica, era una empresa fantasma. Y entonces lo vi. El nombre del agente registrado. El nombre que convirtió el frío en mi sangre en hielo puro. La hermana de Chloe. Me levanté de la silla tan rápido que casi me caigo. Tropecé hacia el archivador en la esquina de mi oficina. Mis manos temblaban mientras buscaba la llave. Allí, en una carpeta etiquetada como fideicomiso de Julián, estaba el alma de su futuro. El acuerdo del fideicomiso de $1,200,000 que había establecido después del accidente para garantizar su cuidado de por vida. Y debajo, los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años, enviados a mi dirección por seguridad, pero que nunca me había atrevido a examinar. Hasta ahora. Extendí los papeles sobre la enorme mesa de roble de mi comedor. Parecía una sala de guerra. Con un marcador amarillo, comencé a trazar las transferencias electrónicas. Empecé a hacer referencias cruzadas de las fechas y los montos con las facturas que Chloe me había dado. Era una hemorragia. Pequeñas cantidades al principio, disfrazadas de gastos médicos legítimos. Luego, los montos se hicieron más grandes, más audaces, drenajes constantes a cuentas que no reconocía. Y allí estaba, una transferencia recurrente cada mes a Soluciones de Bienestar Clearwater, SRL. Durante los últimos 6 meses, exactamente, el dinero no iba a la terapia de mi hijo, iba directamente al bolsillo de la hermana de Chloe. Y no eran solo los $4,200 de este mes, eran decenas de miles, quizás cientos. La habitación comenzó a dar vueltas. La culpa que me había paralizado durante 6 años no desapareció. Se transformó. Se convirtió en algo duro, frío y afilado. Se convirtió en rabia. Una rabia calculadora. Imprimí los registros de la SRL, los estados de cuenta bancarios resaltados, la factura fraudulenta. Creé un archivo, tal como lo habría hecho en mi antiguo trabajo.
Evidencia. Innegable. Irrefutable. Con la pila de papeles en mis manos temblorosas, salí de la oficina. Tenía que mostrarle esto a Julián. Tenía que saberlo. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina donde él estaba terminando su sopa, escuché un sonido. Un sonido que no pertenecía a nuestro mundo. Silencioso y roto. No era el zumbido de la silla de ruedas. Era un golpe sordo y pesado de goma sobre el linóleo. Y luego otro. Me congelé en el pasillo, con los papeles del fraude todavía en la mano. El sonido era imposible. No encajaba en la física de nuestro mundo. Era el sonido de un pie, con un zapato de suela de goma, encontrando el suelo con peso, con intención. Di un paso lento hacia la entrada de la cocina, mi corazón martillando contra mis costillas. Y entonces lo vi. La realidad se desgarró frente a mí. Julián estaba de pie, no apoyado contra algo, de pie en medio del umbral de la cocina, con las piernas temblando violentamente por el esfuerzo. Se apoyaba con fuerza en un simple bastón de madera, del tipo que Elías usaba para sus caminatas. El sudor le corría por las sienes, pegándole el pelo a la frente. Su camiseta estaba empapada. Sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que agarraba el bastón. Y cada músculo de sus piernas, visible bajo sus pantalones de chándal, se contraía y temblaba en una guerra contra la gravedad. Estaba respirando profundamente, con dificultad, como un hombre que acaba de salir a la superficie después de ahogarse. 6 años. Durante 6 años lo había visto como una figura rota, confinada a una máquina. 6 años de culpa me habían susurrado que él nunca volvería a estar de pie. Y ahora, aquí estaba, desafiando todo lo que yo creía saber. El fajo de papeles que sostenía se me escapó de los dedos y se esparció por el suelo. Un plato que había dejado en el borde de una mesa auxiliar cayó con ellos y el sonido de la porcelana, al hacerse añicos en el suelo de madera, resonó como un disparo en la casa silenciosa. El sonido me rompió. Mis propias piernas cedieron y caí de rodillas, no por debilidad, sino por el peso aplastante de 6 años de culpa que se evaporaban en un solo instante. El alivio fue tan violento, tan absoluto, que me ahogó. Jadeé tratando de inhalar, pero todo lo que salió fue un sollozo ahogado. Julián giró lentamente la cabeza. Sus ojos no eran los ojos nublados y distantes que yo conocía. Estaban afilados, duros como el acero, y su voz, cuando habló, no era el murmullo resignado al que me había acostumbrado. Era clara, resonante y llena de una autoridad que no había escuchado en más de media década. «Levántate, papá», dijo. «Siéntate. Tenemos que hablar». La orden me atravesó. Me levanté, temblando, y me dejé caer en una de las sillas del comedor, la misma silla en la que había descubierto el fraude de Chloe. Julián, con un esfuerzo monumental que hizo que sus piernas temblaran aún más, dio un paso arrastrado y luego otro, hasta que pudo apoyarse contra la mesa. «Hace 2 años», dijo, su voz todavía entrecortada por el esfuerzo físico. Empecé a sentir mis piernas de nuevo. Los médicos dijeron que la médula espinal estaba gravemente magullada, no seccionada. Siempre hubo una posibilidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Una posibilidad de la que Chloe nunca me había hablado. Una posibilidad que había permanecido enterrada bajo capas de informes médicos pesimistas y facturas interminables. ¿Por qué? Logré susurrar. La pregunta más obvia y dolorosa del mundo. «Julián, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué sigues en esa silla?» Él no respondió de inmediato. En cambio, con una mano temblorosa, se acercó a un compartimento oculto en el lateral de su silla de ruedas, que ahora estaba vacía junto a la pared. Sacó una carpeta de cuero negro, muy parecida a un archivo de auditoría. La deslizó sobre la mesa hacia mí, porque ella no quería que lo hiciera. Dijo, su voz ahora gélida. «Y tú le pagaste para que se asegurara de que no pudiera». Abrí la carpeta de cuero negro. Dentro, no había estados de cuenta bancarios, sino registros de farmacia. Docenas de ellos. De una clínica al otro lado del estado. Una que nunca habíamos visitado. Las recetas estaban a nombre de Julián, pero el médico que las firmaba era un hombre que no reconocía. Y los medicamentos no eran para el dolor nervioso ni para la recuperación. Eran relajantes musculares de dosis alta y sedantes potentes.
benzodiazepinas, fármacos diseñados para apagar el sistema nervioso central, para hacer que los músculos se sientan pesados, débiles y sin respuesta. Los batidos, dijo Julián, señalando la licuadora en la encimera. Su voz era plana, la voz de un hombre que relata un crimen del que fue la única víctima y el único testigo. Cada mañana y cada noche. La mezcla de nutrientes era solo proteína en polvo y plátano. El veneno estaba en las píldoras para los nervios. Cada vez que sentía que recuperaba algo de fuerza, cada vez que intentaba hacer los ejercicios que el fisioterapeuta me había enseñado en secreto, la siguiente dosis me dejaba las piernas como si fueran de cemento. Mi mente se volvía confusa. Apenas podía mantenerme despierto. Ella me estaba drogando, papá. Durante años. El aire salió de mis pulmones. La rabia que había sentido antes por el dinero robado era una simple brasa comparada con el infierno que ahora ardía en mi pecho. Pero Julián no había terminado. Empujó otro documento a través de la mesa. Era una copia del acuerdo del fideicomiso. Tenía un párrafo resaltado en amarillo. Leí las palabras, y el mundo entero se inclinó sobre su eje. La cláusula estipulaba que mientras Julián fuera certificado por un médico como totalmente discapacitado e incapaz de realizar las actividades de la vida diaria, Chloe, como su cuidadora principal, tenía derecho a un estipendio mensual de $8,000, directamente del fideicomiso, para gastos de manutención. Si Julián se recuperaba, si dejaba de estar totalmente discapacitado, el estipendio cesaba. Inmediatamente. Ella no estaba robando dinero para comprar lujos. Bueno, sí lo estaba. Pero ese era el objetivo secundario. El objetivo principal era el sueldo. $89,600 al año, libres de impuestos, por mantener a su marido prisionero en su propio cuerpo. Y yo, en mi ciega y estúpida culpa, había estado firmando los cheques que financiaban su jaula. La había convertido en su carcelera. Hace 3 meses, dejé de tomarlas, continuó Julián. Su mirada se desvió hacia un tablón suelto del suelo, cerca del zócalo de la cocina. Fingía tragar la pastilla. Luego me tomaba el batido y lo escupía en toallas de papel cuando ella no miraba. Las escondía debajo del suelo. Cada noche, a las 2 de la mañana, cuando ella dormía profundamente, me arrastraba fuera de la cama y me ponía de pie. Me caía. Cientos de veces. Me agarraba a los muebles. Mis piernas eran como las de un recién nacido. Pero cada noche, aguantaba 1 segundo más. Luego, 5 segundos. Luego, 1 minuto. Todo esto, dijo, golpeando el bastón contra el suelo, es el resultado de 3 meses de trabajo en la oscuridad. El horror de todo esto era insondable. La traición era tan profunda, tan monstruosa, que desafiaba la comprensión. Mi propio hijo, luchando por su vida en secreto en su propia casa, mientras yo pagaba a su torturadora. Si estuvieras en el lugar de Martín, escuchando cómo tu propio dinero financió el cautiverio de tu hijo debido a tu culpa ciega, ¿cómo manejarías esa revelación? Déjalo en los comentarios. Me quedé mirando los papeles esparcidos por el suelo, los registros de la farmacia y el acuerdo del fideicomiso sobre la mesa. Mi mente de supervisor de cuentas por pagar, que había estado ardiendo de rabia, ahora se enfrió hasta convertirse en hielo. La emoción se desvaneció, reemplazada por una lógica fría y precisa. Esto ya no era una traición familiar. Era un caso de fraude, malversación y abuso. Julián se hundió lentamente en una de las sillas del comedor, sus piernas finalmente cediendo. Jadeaba, pero había una nueva luz en sus ojos, la de un estratega. No está en Minneapolis, dijo Julián, su voz recuperando fuerza. No hay ninguna conferencia de marketing. Revisé su computadora portátil anoche mientras dormía. Reservó un hotel en Grand Rapids, a 2 horas de distancia, no a 4. El engaño era tan trivial, tan innecesario, que lo hacía aún más siniestro. ¿Por qué mentir sobre eso?, pregunté. Mi mente ya buscando patrones, buscando el propósito detrás del engaño. Julián señaló una carpeta en su computadora portátil que había puesto sobre la mesa. Porque hoy a las 10:30 de la mañana tiene una cita de cierre en una compañía de títulos de propiedad en Grand Rapids. Está comprando una casa en el lago. En efectivo. Hizo clic en un archivo. Era un estado de cuenta bancario del fideicomiso. Y allí estaba. Una transferencia única, realizada hacía 2 semanas.
$400,000. La autorización era una enmienda al fideicomiso, con una firma torpemente falsificada de Julián, supuestamente notariada. Mi sangre hervía. La audacia era impresionante. El reloj en la pared marcaba las 8:15 de la mañana. Teníamos poco más de 2 horas. El pánico intentó apoderarse de mí, pero lo reprimí. El pánico es el enemigo de la precisión. El número de notario, dije. Mi voz era un gruñido bajo. ¿Lo tienes? Julián asintió. Mi cerebro de cuentas por pagar se puso en marcha, conectando los puntos. La LLC, fantasma. La estafa del estipendio. Y ahora esta compra masiva. Era un plan de salida. Estaba vaciando el fideicomiso para construir su nueva vida. Y esta casa en el lago era la pieza final. Me levanté y fui directamente a mi oficina. Saqué mi viejo Rolodex, un artefacto de una época pasada, pero que contenía números que no confiaba a ninguna máquina. Encontré la tarjeta. David Serrano. Abogado. David había sido el abogado corporativo de mi antigua empresa durante 20 años. Era un tiburón. Un hombre que entendía los contratos, el fraude y la letra pequeña mejor que nadie que conociera. Marqué el número. David contestó al segundo tono. Su voz era un ladrido eficiente. David, soy Martín. No hubo charla trivial. Le expuse los hechos en menos de 90 segundos. La discapacidad fingida, el fraude con medicamentos recetados, el estipendio ilegal, la LLC fantasma, la firma falsificada y la transferencia de $400,000. Y el cierre en 2 horas. Hubo un silencio en la línea. Luego, un silbido bajo. Martín, esto es monumental. Es criminal en múltiples niveles. Lo sé, respondí. Necesito que hagas 3 cosas. Primero, redacta una revocación de emergencia del poder notarial de Chloe sobre los asuntos de Julián. Segundo, notifica a la cooperativa de crédito, que administra el fideicomiso, que la transferencia de $400,000 fue fraudulenta y que todos los fondos deben congelarse de inmediato. Tercero, reúnete con nosotros en la División de Delitos Financieros de la Policía Estatal en Grand Rapids a la 1 de la tarde. Considera que está hecho, dijo David, su voz ahora llena de la emoción de la casa. Destrúyela, Martín. Colgué. Volví a la mesa del comedor y comencé a organizar metódicamente todos los documentos en un único archivo maestro de auditoría. Los registros de la SRL, los estados de cuenta bancarios con las transferencias resaltadas, la factura falsa, los registros de la farmacia de Julián, la copia de la enmienda falsificada al fideicomiso. Era un expediente de condena. Julián me observaba. Su agotamiento físico enmascarado por una nueva e intensa concentración. Ponte el abrigo, le dije, cerrando la carpeta. Nos vamos a Grand Rapids. El viaje hasta la puerta principal fue el más largo de la vida de Julián. Rechazó la silla de ruedas. Se puso de pie, usando su bastón y la pared como apoyo, y caminó. Cada paso era un acto de voluntad pura, una victoria temblorosa sobre años de atrofia inducida químicamente. Lo vi caminar por la rampa de madera que Elías y yo habíamos construido hacía 6 años, la misma rampa que simbolizaba mi culpa. Ahora, era su camino hacia la libertad. Se subió a mi camioneta, no con facilidad, pero sí por sí mismo. El simple acto de subir al asiento del pasajero fue un logro más grande que cualquier cumbre que yo hubiera escalado. Mientras nos alejábamos de la casa en Maplewood Drive, la tensión en la cabina era palpable. Apreté el volante, con los nudillos blancos. El peso de los últimos 6 años, la culpa no expresada y el dolor compartido llenaba el pequeño espacio. Condujimos en silencio durante los primeros 20 minutos, el paisaje otoñal de Minnesota pasando borroso. Entonces, Julián habló, su voz tranquila pero firme. No fue tu culpa, papá. No lo miré. Mantuve mis ojos fijos en la carretera. El accidente fue hielo negro. Podría haberle pasado a cualquiera. Lo que hiciste después, entregarle todo, lo hiciste por amor. Por culpa, sí, pero por amor. Tragué saliva, un nudo formándose en mi garganta. Ella usó ese amor en tu contra, continuó. Usó tu culpa como un arma. Lo que ella hizo fue calculado, fue malvado. Lo que tú hiciste fue un error que cometiste con un corazón roto.
Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla. La limpié rápidamente con el dorso de mi mano. 6 años. 6 años de llevar una carga que casi me había aplastado. Y en una sola frase, mi hijo, la víctima de mi error, me había absuelto. El nudo en mi garganta se disolvió. La tensión en mis hombros se relajó. Mi mente, que había estado dividida entre la furia y la culpa, se aclaró por completo. Ahora solo había una cosa, un objetivo. El objetivo final de un supervisor de cuentas por pagar, cuadrar el libro mayor. Y en este libro mayor, Chloe era una deuda incobrable que estaba a punto de ser liquidada. El resto del viaje transcurrió en un silencio diferente. No era un silencio tenso, sino uno concentrado. El de 2 soldados preparándose para la batalla. Llegamos al estacionamiento de Grand Rapids Title, Scrow, a las 10:20 de la mañana. A través de las grandes ventanas de vidrio del frente, podíamos verla. Chloe estaba sentada en una larga mesa de conferencias, sonriendo y riendo con un agente inmobiliario y un oficial de títulos. Parecía relajada, triunfante. Estaba a punto de firmar los papeles que completarían su traición. Estaba a punto de salirse con la suya. Pero el auditor había llegado. Salimos de la camioneta y el aire fresco de la mañana me golpeó la cara. Cada paso que Julián daba en el asfalto del estacionamiento era un martillazo contra el mundo de mentiras de Chloe. Se apoyaba en su bastón. Su andar era lento, desigual, pero inquebrantable. Era el andar de un hombre que había regresado de la muerte. Llegamos a la puerta de cristal de la oficina de títulos. Empujé la pesada puerta, y un pequeño timbre electrónico sonó en el techo, un sonido alegre y trivial que anunciaba la llegada del juicio. Las 3 personas en la mesa de conferencias levantaron la vista. El agente inmobiliario sonreía, esperando a un mensajero. La oficial de títulos levantó las cejas con curiosidad. Y Chloe. La sonrisa de Chloe se congeló en su rostro. Se desvaneció como la escarcha bajo el sol. Sus ojos se abrieron de par en par, primero fijos en mí, luego bajando hacia Julián. No miró su rostro, miró sus piernas. Vio sus zapatos plantados firmemente en la alfombra. Vio el bastón de madera en su mano. El shock físico fue tan intenso que el bolígrafo de oro que sostenía se le escapó de los dedos. Cayó sobre la mesa con un ruido sordo y rodó hasta detenerse junto a una pila de documentos de cierre. Su boca se abrió y se cerró, como un pez fuera del agua. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. Julián, tartamudeó. Su voz apenas un susurro. Intentó recuperar la compostura, su instinto de manipuladora luchando por encontrar una nueva mentira. Cariño, ¿qué estás haciendo aquí? Estás confundido. No has tomado tu medicación. La oficial de títulos y el agente inmobiliario intercambiaron miradas incómodas, sintiendo la repentina caída de la presión en la habitación. Julián ignoró por completo las palabras de ella. Con una determinación lenta y deliberada, caminó los últimos metros hasta la mesa de conferencias. No eligió una silla vacía al final. No. Se dirigió directamente a la silla junto a Chloe. Con un gruñido de esfuerzo, se sentó, colocando su bastón en el suelo a su lado. Se había insertado en el centro de su universo. Me moví para pararme directamente detrás de la silla de mi hijo, colocando mis manos sobre sus hombros. No era un gesto de apoyo. Era una declaración de solidaridad. Éramos un frente unido. Julián miró a Chloe, sus ojos fríos y sin ninguna emoción. La conferencia de marketing en Minneapolis debe haber terminado antes de lo previsto, dijo, su voz tranquila y cortante como un fragmento de hielo. El agente inmobiliario, un hombre de unos 50 años con un traje demasiado caro, se aclaró la garganta. Disculpen, ¿está todo bien aquí? Antes de que Chloe pudiera inventar otra historia, di un paso adelante. Mi sombra cayó sobre los documentos de cierre. No, dije, mi voz resonando en la silenciosa habitación. No está todo bien. Dirigí mis palabras al oficial de títulos. Una mujer de aspecto profesional de unos 60 años cuya expresión había pasado de la curiosidad a la alarma. Mi nombre es Martín. Este es mi hijo, Julián. Y esta mujer, dije, señalando a Chloe, está intentando cometer un fraude. Chloe jadeó, un sonido agudo e indignado. Eso es absurdo. Martín, estás delirando. Díganle que se vaya.
Pero yo ya estaba abriendo mi archivo de auditoría. Saqué el primer documento y lo coloqué encima del contrato de compraventa de la Casa del Lago, cubriéndolo por completo. Este es el registro público de una empresa llamada Soluciones de Bienestar Clearwater, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Anuncié a la sala. Registrada hace 6 meses. El agente registrado es la hermana de la señora. Es una empresa fantasma diseñada con el único propósito de desviar fondos. Saqué la siguiente pila de papeles. Estos son los estados de cuenta bancarios del fideicomiso de mi hijo, que muestran más de $100,000 en transferencias fraudulentas a esa empresa fantasma durante los últimos 6 meses, disfrazadas de gastos médicos. Chloe estaba temblando ahora. Su fachada de indignación se desmoronaba para revelar el pánico que había debajo. Eso no es cierto. Esos eran costos legítimos. La ignoré y saqué la pieza final de evidencia financiera. Y esta es una enmienda al fideicomiso, autorizando una transferencia única de $400,000. La firma de mi hijo fue falsificada, y la firma del notario pertenece a la hermana de la señora, cuyo sello notarial, estamos seguros, será revocado. La oficial de títulos retrocedió de la mesa como si los papeles estuvieran en llamas. Me miró, luego a Julián, luego a Chloe, y la comprensión amaneció en su rostro. Y ahora, dije, mi voz bajando a un tono casi conversacional pero cargado de veneno, la razón por la que mi hijo ha estado confinado a una silla de ruedas durante los últimos 2 años. Coloqué los registros de la farmacia sobre la mesa. Relajantes musculares y sedantes de alta dosis, administrados a mi hijo todos los días para simular una parálisis y seguir cobrando un estipendio por discapacidad de $8,000 al mes. Un grito ahogado escapó del agente inmobiliario. La oficial de títulos parecía que iba a vomitar. Chloe se derrumbó sobre sí misma. No, gimió. Las lágrimas ahora sí corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de haber sido atrapada. Me lo gané. Renuncié a mi vida para cuidarlo. Me lo merecía. No, dije fríamente inclinándome. Mantuviste a un hombre en una caja para no tener que trabajar. Me enderecé y di el golpe de gracia. Ah, y una cosa más. A partir de las 10:05 de esta mañana, por orden judicial de emergencia presentada por nuestro abogado, su poder notarial sobre los asuntos de mi hijo ha sido revocado. Ella no tiene autoridad legal para firmar su nombre en una tarjeta de felicitación, y mucho menos en un contrato de bienes raíces de $400,000. La oficial de títulos cerró su carpeta con un golpe final. Este cierre está cancelado, declaró. Y voy a notificar a nuestro departamento de fraudes de inmediato. Chloe se quedó boquiabierta, su mundo hecho añicos a su alrededor. Julián no dijo otra palabra. Lentamente, tomó el contrato de la Casa del Lago que estaba debajo de mis archivos de auditoría, lo dobló por la mitad con precisión y lo dejó caer sobre la mesa. Luego, recogió su bastón, se puso de pie y sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. Yo lo seguí, dejando a Chloe sola en medio de las ruinas de su imperio fraudulento. Volvimos a la camioneta y cerramos las puertas. El silencio dentro del vehículo era absoluto, un marcado contraste con la implosión que acabábamos de presenciar. A través del parabrisas, vi cómo se abría la puerta de la oficina de títulos. Chloe salió corriendo, tropezando con sus propios pies. Su rostro estaba descompuesto por el pánico y la rabia. Gritó el nombre de Julián, su voz aguda y desesperada. Corrió hacia nuestra camioneta, pero en su prisa, su teléfono celular se le resbaló de la mano y se estrelló contra el pavimento, la pantalla haciéndose añicos. Ella ni siquiera se detuvo. Siguió corriendo, gritando que volviéramos, que podíamos arreglarlo. No la miré. No le di la satisfacción. Arranqué el motor. La camioneta cobró vida y, con un movimiento lento y deliberado, puse la marcha atrás y salí del lugar de estacionamiento. Conduje por el estacionamiento y me incorporé a la carretera, sin mirar una sola vez por el espejo retrovisor. El libro mayor estaba cerrado. Durante el viaje a la estación de policía estatal, mi teléfono, que había puesto en el portavasos, comenzó a sonar. Era ella. Dejé que sonara. Se fue al buzón de voz. Un momento después, volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Miré la pantalla. 24 llamadas perdidas. Luego 38.
Cada llamada era una pequeña explosión de su pánico, una confirmación de su impotencia. Era el sonido de la justicia. Julián miraba por la ventana, el paisaje pasando. No parecía triunfante, ni siquiera enojado. Solo parecía libre, como un hombre que se despierta de una larga y terrible pesadilla y siente el sol en su rostro por primera vez. Finalmente, llegamos al complejo de la Policía Estatal, un edificio bajo de ladrillo con una bandera estadounidense ondeando en lo alto. Estacioné en un lugar para visitantes. Allí, esperándonos junto a la entrada, estaba David, nuestro abogado, con su maletín en la mano y una sonrisa sombría en el rostro. La siguiente fase acababa de comenzar. Con la compra de la casa cancelada y sus mentiras expuestas, ¿crees que perder el dinero es castigo suficiente para Chloe? ¿O la justicia exige que pague con su libertad? Déjalo en los comentarios. Le entregamos a David y a los detectives el archivo maestro. Me senté allí, en una sala de interrogatorios estéril, y expuse la historia de la misma manera que habría presentado una auditoría a la junta directiva. Hechos, cifras, cronogramas y pruebas. La verdadera justicia, aprendí, no es un enfrentamiento a gritos en una oficina de títulos. Es un glaciar, lento, pesado, implacable e imposible de detener. Una vez que empieza a moverse, tritura todo a su paso. Los detectives de delitos financieros se hicieron cargo. Su propia auditoría forense tardó semanas, pero confirmó cada una de mis conclusiones hasta el último centavo. El glaciar se estaba moviendo. Descubrieron que la hermana de Chloe, cuya única participación había sido estampar su sello de notario en una firma que sabía que era falsa, había recibido $20,000 por sus servicios. El glaciar la alcanzó primero. La Junta de Notarios del Estado le revocó la licencia de por vida y se enfrentó a sus propios cargos por perjurio. La pequeña red de engaños de Chloe se desmoronó bajo el peso de la investigación. Pasaron meses. Los abogados intercambiaron mociones. Las fechas de la corte se fijaron y se pospusieron. Chloe, a través de su abogado, intentó presentarse como una esposa abnegada que se había quebrado bajo la presión. Fue una actuación convincente, pero los números no mienten. Finalmente, enfrentada a una montaña de pruebas que garantizaban una larga sentencia de prisión por hurto mayor, fraude con medicamentos recetados y abuso de un adulto vulnerable, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Nos sentamos en la sala del tribunal, Julián y yo. Chloe estaba al otro lado del pasillo, vestida con un traje modesto, su cabello recogido con sencillez. Estaba interpretando el papel de víctima hasta el final. Se puso de pie ante el juez. Su voz temblaba mientras admitía su culpabilidad en los cargos menores. El acuerdo era claro. Renunciaba a toda reclamación presente o futura sobre el fideicomiso de Julián. Aceptaba 5 años de libertad condicional y una restitución mediante el embargo de su salario por el resto de su vida laboral. Para devolver los $400,000, se salvó de la cárcel, pero su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras el juez leía la sentencia, ella nos miró. No había remordimiento en sus ojos, solo un rencor amargo y profundo. Todavía creía que se lo merecía. Todavía creía que era la víctima. Julián la miró, no con la ira que yo todavía sentía ardiendo en mi interior, sino con una especie de desapego tranquilo. Era como ver a alguien que apenas recordaba de un mal sueño. Cuando el mazo del juez cayó, el sonido no fue de victoria. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Nos levantamos y salimos del juzgado, dejando que el sol de la tarde nos diera en la cara. Estábamos, por fin, libres. La primavera llegó a Maplewood Drive ese año con una intensidad casi desafiante. El aire olía a tierra húmeda y a las lilas que mi difunta esposa había plantado junto al porche. Un sábado por la mañana, Elías, nuestro vecino, vino con su camioneta llena de herramientas. No pedí ayuda. Él simplemente apareció, como siempre lo hacía la gente buena. Durante 2 horas. Trabajamos juntos. El sonido de un taladro desenroscando pernos y el chirrido de la madera vieja llenando el aire. Estábamos desmantelando la rampa para sillas de ruedas, tabla por tabla. La estructura que había sido un monumento a mi culpa fue desmontada y apilada cuidadosamente en la parte trasera de su camioneta para llevarla al vertedero. Mientras trabajábamos,
Julián estaba de pie en el césped. Llevaba una leve cojera, un recordatorio sutil de su terrible experiencia, pero por lo demás era un hombre completo. Le lanzaba una pelota de tenis al perro de Elías, un Golden Retriever que saltaba de alegría con cada lanzamiento. Julián había vuelto a trabajar, no como arquitecto, sino como estimador de logística para una empresa de transporte. Su mente, que siempre había sido brillante para los sistemas y las estructuras, ahora trazaba rutas para camiones por todo el país. Era diferente, pero era suyo. Me detuve por un momento, apoyándome en una barandilla a medio quitar, y observé a mi hijo. Reflexioné sobre el viaje que habíamos hecho. Me di cuenta de que la verdadera fuerza no se encuentra en la venganza ruidosa o en la confrontación dramática. Es mucho más silenciosa. Es el coraje de alejarse de las personas que están drenando tu vida. Es la paciencia para reunir la verdad, pieza por pieza. Y es la fe para dejar que esa verdad haga el trabajo pesado por ti. El día que Julián entró en esa cocina, con las piernas temblando pero erguido, no fue solo él quien fue liberado. Ambos lo fuimos. Gracias por escuchar esta historia. Si el viaje de Martín y Julián te recordó la importancia de buscar la verdad y proteger a los que amas, por favor presiona el botón de suscribirse, deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de esta historia. Mantente fuerte y cuida a tu familia.